Hola, ¿qué tal? Estamos tan contentos por el triunfo de Chile. Tan contentos. Este aplauso para Chile, sí, señor. ¿Cómo te quedó los Conere? Ya, muchachos, vamos a saludar a nuestro equipo. Ahí está, un aplauso para Camila Andrade. Mira, guapa. Mira cómo ¿Qué historia? Ahora sí hago, mira, no lo sé hace tiempo. Camilita, ¿quieres la pegarte un patita, paseíto por acá? Camilita. De todas maneras. Vamos, eso, para que Mira, muestre mira. el... Con mucho dolor. para que Mira, mira lo que es la dignidad, mira. Toma. Camila Andrade, Muy bien, ¿viste un, Camila. ¿cómo se llama eso? Una reina, ¿Cómo se ¿verdad? llama ese conjunto? Es un enterito, mire, tiene un chorcito. Oye, Sí, enterito Camilita. se me ocurre a mí. Igual también enterito. Camila Andrade, ¿viste un enterito? Sí, ¿Ah? enterito. Muy bonito. ¿Te vas a pegar un Jordi Castella? Llegando a la casa esta noche me voy a pegar un enterito de noche. Ya. Es como Ok, y un aplauso para el maestro Juan Andrés Alcate. Manígula. Hoy día, punto. Maestro, a usted Manígula. le voy a pedir un paseíto a ella sí. Un aplauso para Carla Quiroga. ¡Ah! ¡Asesina! No, que ya pasaste. La reencarnación de Chucha. Mentira. Grande la Paquita. Ahí está ¿Qué pasó, Carla Carla. Quiroga? Ella es Carla Quiroga. ¿Cuánto le tiene Carla? Un Velociraptor. Carla Quiroga, 19 años en la televisión, soltera, Entera. Toma. Moriste, viejo mierda. periodista, pirquinera, Mira. saltadora al arco y dominatrix. Hoy día... Dominatrix. Sí. Tiene... Está hot, Carlita. Aguante, Chucha. Una faceta especial de Es como vida. Sao, un poco, Sao. Como Gatúbela. Grande las Vale la pena a Paquitas. veces, hay que ser hot. Ha aplicado, ha practicado Es el que Sao. hoy día, llegando a la casa iba a dormir, pero hoy día la pongo, güey. Así que no, en serio. Yo creo que sí. Pero arriba, maestro. A ella también le vamos a pedir que se... No, no. Oye, Sí. estoy normal. Un aplauso para Telecuspe. ¡Toma, Teresita! ¡Vamos, Tere! ¡No lo hemos visto! ¡Vamos, Tere! ¡No ¡Vamos, la Tere! vemos! Te hace como un boomerang. Hace como un boomerang nomás, como que se mueve así un boomerang. Tere, ya. Pero es un vestido Dale. Toma. Dale, ¿Qué hago? Hacerte vestido floppy le queda bien. Mira, mira. Mira, suba. Fíjese ahí en el... ¡Pasate, Tere! No, Un aplauso para Telecuspe. Y por último, Alfredo La Madrid Junior. Obvio, weón. Toma, Jurassic Park. Oiga, maestro. Por fin. Maestro, se hizo un corte así por los lados. así Maestro, no me lo asqueroso. hice, me senté y me lo hicieron. Un saludo a mi gran amigo Manuel Valdés de peluquería MyHead, @Malcorte. Pero págale algo. Solamente él puede pasar goles, ¿no es cierto? Y el resto, los plebeyos no. Bueno, ya que estamos en esa, escuchen la retro, la radio. Toma, sí, muy bien. Web. Creación VHS, todas las weas. Estoy en Rancagua, Playa del ¿Qué Carmen. wea? Sí. Y nada, vamos con el ¿A bar. dónde está de fin de año, weón? Vamos. Oiga, ¿qué tenemos hoy día? Bueno, esta Karma. noche traemos Karma, señores. ¿Qué lleva? Esto lleva vodka, maracuyá y también frutilla. Me encantó, le gustó. Mira. ¿Sí lo probaron? Sí, está bien. Hagamos una Trago buena. ideal para Salud. mujeres. Salud. Vamos que se puede en Brasil, mierda. Vamos que se puede. Así es, vamos Salud. a llegar. Trago muy chileno, además. Ya, muchachos, comenzamos el tiro. ¿Sí? Vamos con el maestro. ¿Tenemos esta noche? Ok, esta noche en Así Somos. Aquí está. Ahí está. Esta noche en Así Somos, el maestro nos habla de reencarnación y vidas pasadas. Mira. Además, vuelve un clásico. Pasó en las películas y pasó en el Bien. musical. Y esto no lo puedo creer. No, No, no pasa nada. no. Mentira. País de primavera. ¿sí? Vamos a llegar Esta hasta noche. allá. Ahí está el hashtag Vamos a llegar. AS en el pasado fui. Para que comiencen ya a comentar, porque esta noche tenemos conspiración. Salfata, adelante, vamos. Póngale play, Simón. Muchas gracias, Cristian. Hoy día vamos a hablar, sin lugar a dudas, de uno de los temas más fascinantes. Temas que, entre otras cosas, pareciera dar respuesta al misterio insondable de qué sucede cuando morimos. ¿Qué hay más allá de lo que nosotros llamamos realidad, existencia en este plano tridimensional? ¿Hay vida después de la vida? Hay muchas pruebas que parecen indicar que, así como tantas religiones creen, la reencarnación es el método que explica por qué estamos acá, de dónde vinimos e incluso a dónde podríamos llegar a parar según nuestros actos. Como el trago de hoy, Karma, parece ser el carburante, el dispositivo que determina qué vida tienes hoy día. Es lo que hiciste antes que te trajo a este punto en tu existencia. Y si tú sabes cómo va a ser tu próxima vida, todo depende de cómo te comportas, de cómo piensas, de cómo hablas y cómo lo que dices en este momento. Todo eso habla la reencarnación que vamos a entrar en materia. De ahí les preguntaremos si ustedes creen o no y cómo perciben este fenómeno. Maestro, disculpe, según lo que está diciendo, y por poner un ejemplo, como para entender un poco mejor, ¿alguien que tiene una buena vida significa que obró bien en su vida anterior? Sí, Por ponerlo así. de cierta manera sí. Es como en la ley del karma
funciona como la ley de gravedad. No es que hay un Dios, por así decirlo, que está de alguna manera castigando o premiando. Simplemente uno cosecha lo que siembra nada más. Existe como una confabulación energética del universo, de la vida, del cosmos, Dios, la existencia, como quieras llamarle. Y conforme uno ha actuado, va generando movimientos que luego se te van devolviendo. Y por lo tanto, si obras bien, entendido de esa manera, vas a tener una mejor vida. Profesor, tengo una pregunta. Por favor. Si quiere me la contesta ahora, si quiere desarrolla el tema y me la contesta más adelante. A ver. Pero, ¿de qué serviría esto si uno no tiene conciencia de aquello? Porque si yo amanezco en una vida y lo empiezo a pasar mal, bueno, es la vida que me tocó, digamos. Muy buena pregunta. ¿De qué sirve si yo no tengo conciencia de que en el fondo lo que me está pasando es por lo que hizo, lo que estoy haciendo es lo que me va a pasar? Porque en el fondo cuando me pase yo no voy a estar consciente de que es mi culpa, ¿me explico? Absolutamente. Fíjese que usted acaba de hacer la pregunta del millón. Y aquí quizás la pregunta que deberíamos hacernos es si nosotros los seres humanos, si nacimos con la, por general, no capacidad de acordarnos de nuestras vidas pasadas, es porque se entiende que no es necesario. Porque antes habría que contestar otra cosa. A ver. ¿Por qué estamos vivos? Según la ley del karma, según la reencarnación, nosotros estamos vivos por dos condiciones. La más inmediata, nosotros tenemos esta vida por consecuencia de actos anteriores y estamos vivos porque queda en nosotros todavía un remanente, un carburante que es la energía y el deseo de situaciones pendientes que nos obligan a vivir pese a nuestros deseos. Vale decir, estar vivo es algo involuntario para nosotros que según ciertas religiones podríamos escapar de esa rueda de renacimiento. Antes de eso, ¿por qué estamos vivos y por qué no nos acordamos? Nosotros estamos vivos para que Dios experimente a través de nosotros. Vale decir, a Él en una etapa de nuestra vida no le interesa que nosotros recordemos todas estas cosas porque para poder jugar el juego que Él quiere de nosotros, precisamente no tenemos que acordarnos. Conforme evolucionamos, nos vamos acordando y ahí es cuando empieza un trabajo espiritual y empezamos a vigilar nuestros actos porque ya hemos entrado en el camino de vuelta a casa. Porque en el fondo una persona que nace y lo pasa pésimo en su vida no tiene la conciencia de que, pucha, esto es por lo que hice en otra. Por supuesto, Claro. es lo mismo que yo tengo más fácil, igual que un bebé que muere a los 6 meses, por ejemplo. Claro. No, pero- O sea, qué conciencia, digamos, y qué explicación que hizo mal, por ejemplo, ese pobre bebé para morir de una manera, por ejemplo, trágica. Aunque una persona no recuerde el por qué lo está pasando mal, igualmente las malas experiencias de vida y pasarlo mal Buen punto. hace que la gente tome conciencia y en algún minuto diga, habré hecho algo mal, tendré algo que cambiar en mí. Esa es la idea. Que la Pero para eso tienes que creer. No toque fondo. No, porque gente que no aunque cree y le da no lo creas mismo, en ¿no? eso, cuando tú lo estás pasando mal, en algún minuto, si tienes una conciencia más o menos de la vida, ni siquiera de lo que pasó antes, piensas que algo puede haber en ti. Entiendo el punto y creo que tienes razón. Pero igual hay harta gente que es buena, sí, que de es bien todo. portada, Claro. que no se mete con nadie, que ha cumplido, que es fiel, que es buen el samaritano y le da cáncer. O le empiezan a pasar cosas malas sin... Entonces esa pregunta de chuta, ¿qué he hecho mal? Cuando en realidad sientes que ha hecho todo bien. Absolutamente. ¿Cachai? Claro, es que eso solo se soluciona si tú crees en una sola vida. La ley de la reencarnación lo que explica es que pese a tus buenos actos, tú no puedes escapar de tener una respuesta por cada cosa buena y mala que has hecho. O sea, 18.000 millones de cosas buenas no borran, o sea, traen por consecuencia 18.000 millones de cosas buenas que te van a ocurrir, pero no borran ni una de las malas que has hecho. Claro, Por cada cosa que haces vas a tener una consecuencia y no hay forma de que por 10 buenas borren una mala. O sea, por cada cosa va a tener una consecuencia sí o sí. Ahora, si un alma es sin... Perdóname, ¿no? ¿Vamos al otro? Es que creo que me surgen Maestro, preguntas. sí, que pueden ser una gran me surgen conversa. preguntas porque... Ahora, yo creo en la reencarnación. Ahora le explico para toda su sanidad mental, Sí. es que de verdad este tema para mí lo he estudiado por lo menos a profundidad con las personas indicadas más de una década y creo estar muy bien preparado para responder fehacientemente todas estas preguntas. Yo creo en la reencarnación, Ajá. pero al mismo tiempo uno, como no experto, Sí. le nacen preguntas, porque Sí, si una por vida supuesto. es infinita, ¿no? Porque muere y nace, Claro. la cantidad de seres humanos debería ser fija en el planeta. Pero la cantidad de seres humanos va aumentando. Sí. ¿Aparecen nuevas almas? No, hay ¿Suman dos razones más? ahí. Uno se divide en varias... Le explico inmediatamente. buena pregunta. Una primera explicación más sencilla, que igual tampoco le va a dar las matemáticas, es que no solo los humanos reencarnan en humanos,
los humanos reencarnan de vuelta en animales, los animales, por así decirlo, suben de nivel, los dioses bajan, nosotros nos convertimos en ángeles. Hay un camino que no necesariamente va solo hacia adelante. También. Y por si fuera poco, este mundo es solo uno entre... Escúchame bien, yo sé que esta palabra está manoseada, pero yo he sido testigo de ello. Existen infinitas, con todo el peso que tiene esa palabra, infinitas dimensiones, mundos paralelos y mundos que no tienen nada que ver con esto y estos que son muy iguales a este. Existen una infinidad de posibilidades, como infinita dice la palabra. Perfecto. Ok, finalmente quiero mostrar, porque aquí nos vamos a afianzar respecto a investigaciones que se han hecho muy serias respecto a este tema. El titular dice así: presentan evidencias de la reencarnación humana, que digo lo que estoy diciendo, que estudios científicos han debido estudiar casos de personas que, entre otras cosas, tienen marca de nacimiento o experiencias que ellos recuerdan y se relacionan perfectamente según memorias espontáneas que no les corresponden de nombres, vivencias, lugares, países y detalles de una persona que supuestamente fueron ellos antes y que claramente vivieron en otro continente, en otra época, con otro sexo y con una familia que puede que aún esté en vida y que casos de que han ido a visitarlo y van a ver una mujer de 45, 60 años, que este niño pequeño fue el padre de ellos, por ejemplo. ¿Y no puede ser un sueño en vez de ser una vida anterior? Maestrísima, agradezco su pregunta. Es otra de las explicaciones que los científicos dicen. ¿Qué hacemos con este dato? Pensamos de que hay un alma que va transmigrando de cuerpo en vidas, o en realidad aquí estamos frente a un fenómeno que es igual de impresionante, pero que es otro, que en esta explicación de lo que se llama como resonancia límbica, es de que en realidad todos estamos conectados a una matriz. Y cuando sucede que yo recuerdo otra vida, es que quizás yo agarré o absorbí cierta información que quedó diluida en el éter, pero que corresponde a otra experiencia como, que no es la mía. Como Matrix, digamos. Como algo parecido a la Matrix. De hecho, existen palabras como la latice, que hizo un neurofisiólogo, que es Jacobo Greenberg, que explicaba, o por ejemplo, si vamos a la religión hindú, está la red de Indra, que es como una telaraña, en donde es una sola cosa, pero que tú la puedes dividir en distintos puntos y es como una telaraña, donde yo hago vibrar una tela, trum, vibran todos los demás. Claro. Está todo junto, todo tiene que ver con todo finalmente. Y como te decía, podría ser como un sueño prestado de otra persona que logró incluirse en ti. Como que tú, siendo una radio, agarras la señal de otra estación. Bien. Es otra explicación. Y en la reencarnación misma, ¿cuál es como la decisión? ¿Hay alguna relación directa? O sea... ¿Con qué? Por ejemplo, no sé, mi reencarnación, por ejemplo, mi vida pasada, ¿tiene algún nexo con lo que yo estoy ahora necesariamente o no? ¿O tú dices que un animal X se transforma en un ser humano X? ¿O siempre tiene que haber un nexo? O sea, voy a reencarnarme por algo. A ver, no sé si te entendí bien. Tú lo que tú estás diciendo de que hay razones que generan de por qué tú estás viviendo la vida actual. Claro, si hay alguna relación, hay algún nexo o es de libre albedrío. No. El karma. Mira, a ver, atención, quiero que entiendan lo siguiente. De verdad, humildemente lo digo. A mí, por años, me interesó tanto este tema, que ha sido, digamos, la gran búsqueda de mi vida, que humildemente lo digo, he logrado dar con la respuesta. ¿Ok? Entonces, le voy a tratar de responder todo de la manera más humilde, pero más completa posible. Sí. Tú eres una consecuencia. Tú eres, ¿sabes lo que eres tú? Tú eres una especie de eco o reflejo energético de una serie de consecuencias. ¿Sabes cómo lo explica? Por ejemplo, si yo, mire, señor director, si yo le digo, ¿qué es esto? Usted me puede decir dos cosas. Esto es una mano, o sea, una cosa. O también me puede decir, estos son 5 dedos. Y también es correcto. ¿Qué es una vida? Decía el Buda, es como un collar de varias perlas, en donde yo lo llamo como una sola cosa. Es un collar de perlas. Pero ojo, cada perla es cada vida que tú has vivido. Entonces yo me pregunto, ¿tú eres un collar de perlas o tú hoy te reconoces solo como una de estas perlas, desconociendo el tremendo collar que tú has sido y serás? Eso es lo que hay que entender. Y es una consecuencia de lo que estamos entendiendo, de lo que tú llegaste acá por una serie de actos anteriores. Ahora, ¿cuál es la gracia del karma? De confiar en el karma. Pero que determina mi personalidad. Claro. Ya. Quédate con esa palabra, vuelvo en 5 segundos con lo que tú estás diciendo. Vale. ¿Cuál es la gracia del karma? Que si yo confío en el karma como en la ley de gravedad, que si yo tiro algo para arriba va a caer,
es que yo puedo decidir cuál va a ser mi próxima vida. ¿Cómo? De hecho, yo puedo decidir cuál va a ser mis próximos 10 años. Actuando en consecuencia de lo que quiero que me pase, yo empiezo a entregar. Así funciona el cosmos. Si yo quiero algo, yo lo doy primero. Yo quiero plata, doy plata. Yo quiero que sean buenos conmigo, yo soy primero bueno con los demás. Yo cultivo eso, yo planto eso y eso es lo que recibo. Esa es una ley muy simple. Sí. ¿Qué quieres que pase contigo? Esto. Ah, perfecto. Recibe lo que das. Hazlo primero. Hazlo y después se te da. ¿Pero eso es lo que llamamos como ley de la atracción o nada que ver? Es que tiene que ver, pero... Ojo, es que hoy día están muy lúcidos. Tengo una pregunta. Pero la ley del karma le gustaría que tú no ocuparas la ley de la atracción. Claro. ¿Sabes por qué? Porque lo que quiere es que en algún momento tú dejes de encontrar afuera lo que ya está dentro tuyo. La ley de la atracción, que por cierto existe como que hay un Dios en la tierra, es que yo voy a tratar de generar una vida cuantiosa de los objetos que deseo que me rodeen. Pero en algún momento tú vas a descubrir que quizás, porque puede que no, en realidad la búsqueda no tiene que ver con llenarme cosas de afuera, sino entender que ya no necesito nada y que estoy completo por dentro. Y ya entendiendo y sabiendo que existe la ley de atracción, no la ocuparías más, pues estarías más preocupada de cultivarte interiormente que en tratar de conseguir cosas. Y vuelvo a algún punto que me dijiste, no sé si tú recuerdas que te dije congela algo que era. No sé, no sé, determinar mi personalidad, el tema de mi vida pasada. Eso se llama samkara. Nosotros estamos conformados por 5 cosas, dicen gran parte de las religiones del Oriente. Nosotros somos un cuerpo que tiene percepciones, vista, tacto, etcétera, etcétera. Sí. Tiene percepciones. Esas percepciones generan emociones. Me gusta, o sea, me gusta, me da calor, me da frío, me da rabia. Esas percepciones, esas sensaciones generan emociones. No quiero que nunca más me pase esto. Uy, voy a buscar más de eso. Y finalmente, todo esto genera samkara. Samkara significa el grupo de tendencias que te definen. A ella le gusta el helado de vainilla, a mí me gusta el helado de chocolate. A ella le gusta la chile, a mí me gusta Colo Colo. Nos define nuestra personalidad. Samkara con karma es lo que va a definir qué tipo de persona tú eres. Eres tú en donde yo me distingo. ¿Qué es Camila? Una persona que le gustan estas cosas y estas otras no. A él le gustan otras cosas que no tienen nada que ver contigo y de hecho le gustan cosas que tú odias. Ahora, cada uno tiene un samkara. Cada uno tiene un samkara y si uno lo trabaja, samkara determina, más tu karma, qué voy a hacer, qué tipo de persona voy a ser. Ahora, ¿cuál es el ideal? Que yo me pudiese mover como con un bote sobre este mar para donde yo quisiera ir. Para eso, yo me miro hacia adentro y yo acepto mi samkara y lo manejo para no verme afectado por lo que sucede afuera. Yo siempre voy al tiro, yo siempre me mantengo tranquilo sin verme perturbado por el locus externo, por las relaciones de que todos me distorsionan. Y si yo logro mantenerme firme, puedo viajar hacia donde yo quiera. Maestra. Que de hecho en el libro tibetano de la vida y de la muerte, de Sogyal Rinpoche, él habla de que, claro, el ser humano, a diferencia de los animales, tiene libre albedrío, tenemos conciencia, pero hay como 3 estados de la conciencia. Sí, que uno muy sería bien. Sí, eso es bien complejo. Claro, uno sería como el tipo de ser humano que vive un poco como un animal, que simplemente vive, que no se da cuenta de nada, que no tiene una conciencia mayor, no piensa, que vive para sus placeres básicos. Y no piensa en sus actos que van a tener consecuencias o no, llega y actúa y quiere lograr lo que quiere lograr. Después estaría como un estadio intermedio, que es el ser humano integrado, entre comillas, que es el que vive en sociedad, digamos, en conciencia. Y piensa en su logro. Él quiere, y tiene mucho tema con el ego. Quiere hacer el bien, pero por un tema de ego, quiere ser reconocido, quiere que lo quieran. Y después estaría el que ya se entrega a los demás y superó el ego, la ambición, el logro. Lo que se considera como un bodhisattva, de hecho. Claro, y que quiere dar. Y se dice que el estadio más elevado de la conciencia sería el que vive para los demás, para dar, para entregar amor. Y no le importa el mismo en términos de ego ya. Por supuesto. Ahora, ¿qué posibilidad hay de encontrarse con una persona así? Muy difícil, porque amerita un cultivo personal de mucho ejercicio y de vocación espiritual. ¿Qué es lo que quiero decir? Usted cálmese, porque usted sabe por qué está acá realmente, contestando así como al final del libro. Usted está acá, mira lo que voy a decir, porque Dios quiere vivir como tú eres. Dios necesita experimentarse a través de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque
para que Dios, que es todo, como Él no se puede equivocar, necesita volver a experimentar el dolor, la equivocación, y por eso lo genera. Y para que el juego resulte, tú te tienes que olvidar de que eres Dios. Porque es como si jugáramos, yo lo he dicho alguna vez, como si jugáramos poto sucio con las cartas dado vuelta. No tiene gracia. Claro. Tienen que ser con las cartas ocultas para que haya una tensión y un suspenso. Por lo tanto, el juego consiste en que nosotros olvidemos. Pero a medida que nos vamos acercando de vuelta a casa, como que dice, empezamos a recordar y ya queremos volver. De hecho, ¿sabe por qué existe el sufrimiento? El sufrimiento es porque a uno le falta algo. Y a todos les falta solo una cosa. Todos siempre viven con una angustia. ¿Por qué yo tengo pena si tengo todo? El que él tiene todo. Porque a mí me falta Dios. Porque yo en algún punto, perdido en mi memoria espiritual, sé que estoy y me siento separado de lo que siempre fui. Yo soy todo. Pero como estoy jugando a esto, tengo esa sensación de querer volver y tengo esa pena que me lo trato de llenar. Con mi familia, con mi pareja, con mi auto, con mi comida, con un trabajo. Trato de llenarlo hasta que un momento me llega el cachofazo y me dice, compadre, ya sé lo que necesito, volver a casa nomás. De hecho, y voy al tiro y empiezo a volver tranquilamente sobre esos pasos para volver a entrar en ese mundo oceánico. ¿Qué soy yo? Que es Carla, que es Chico Pérez, que es la Camila. Es Dios viviendo, jugando a Camila, jugando a Juan Andrés Alfate y jugando. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer usted? Juegue su juego que le corresponde y de arriba va a estar todo bien, pero juegue bonito. Hay algunos maestros o también incluso psicólogos que piensan que el sufrimiento es como parte de la vida, que no se puede evitar, que hay que vivir lo que sé yo. Pero hay otros que traspasan esto y dicen que el sufrimiento está para que tú te aburras de él y recuerdes que tú eres divinidad y felicidad pura. Absolutamente. Para contraste. El dolor está para que no se te olvide que tienes que regresar. Exacto. Tú sabes que, por ejemplo, usted recuerda la película de Matrix, que la mencionamos. Sí. Hay que decir que toda la película Matrix está basada en textos orientales, particularmente textos védicos de la India que se llaman Upanishads. Y en algún momento le explican a Neo, a Keanu Reeves, le dicen, puta, la primera vez que las máquinas nos apoderamos de los humanos, dijimos, bueno, como necesitamos su energía, lo usamos como pila, hicimos que todos vivieran una vida feliz. Sí. Todos eran millonarios, todos eran felices y quedó la cagada. Claro. Nos dimos cuenta que no podía hacer eso, porque si queríamos imitar el misterio de la vida, la gente tenía que sufrir, tenía que hacerse preguntas, porque solo a través del sufrimiento yo crezco y tengo que acordarme que tengo que regresar. Claro. Porque si yo viviera en un placer absoluto, no haría ningún esfuerzo por mejorar. Entonces el juego necesita dolor para que después cuando vuelvas diga, hoy estaba soñando, claro. Realmente no te dolió, está todo bien. No sé si me escuchaste esa última parte. Te escuché esa parte. Okay. Hay mucha gente que sufre que se revela con todo, sí. Claro. Y que, pero que por no supuesto, hace, no te puede enojar con Dios y con lo que sea. No hace este ejercicio de decir, chuta, lo he pasado pésimo, voy a luchar por ser mejor. Por supuesto. Nada, todo vale callampa, todo está mal. Bueno, el juego incluye todas las jugadas posibles. Dios me odia, Dios me olvidó. Hay distintos estados de conciencia, pues hay personas que están más despiertas y personas que están más dormidas. Y la idea también de la vida es aprender y evolucionar y llegar a un estado de conciencia mayor. Exactamente, estamos hablando de la reencarnación hoy día, Teresita. Salfa, todas nuestras vidas están conectadas. Ejemplo, yo fui marina en la vida pasada, no me acuerdo, pero en esta vida constantemente quiero ir al mar, tengo una atracción por estar en el mar y siempre voy siguiendo la misma línea. No necesariamente, pero sí tienes remanente de cosas que existen antes que te dieron mucha satisfacción y es parte del samkara. Te tira al mar. Bien. Quieres volver ahí, ¿cierto? O hay personas que les tira un país, México. Sí. Hay gente que les tira práctica. Por ejemplo, yo que vivo en Chile, siempre me he sentido tremendamente atado a las culturas orientales. Bien. Desde chico, desde hacer artes marciales, de aprender japonés, de anime, no sé. Me interesa mucho Oriente y poco Occidente, bien. De hecho. Y sin embargo, hoy día me he liberado de esas cosas y disfruto de ambas. La verdad es que no tengo que ir a algún lugar para desarrollarme, lo puedo hacer ya viva, digamos, en La Pintana o en la Dehesa o en otro país. Pero eso es interesante porque seguramente en alguna de tus vidas viviste en Oriente, claro. Pero no necesariamente en todas. No, quizás alguna viviste en Occidente, claro. pero la de Oriente es la que tú recuerdas. Porque quizás en Oriente viví experiencias espirituales que como son parte de mi camino actual, son las que me hacen más eco, que es por ahí va la cosa. O la estás buscando porque te hace falta, porque sentís un vacío y crees que por ese lado Por ejemplo, ¿sabéis que de hecho a veces yo he pensado, ¿sabes por qué nací en Chile, creo yo? Porque en ese exceso de espiritualidad me olvidé de vivir. ¿Qué significa olvidarme de vivir?
bailar, compartir, ser más latino. Bien. Bueno, y realmente en otras prácticas también, chamánica y todo, lo que me ha devuelto estos espíritus son precisamente eso. Me dicen, compadre, vamos bien, pero ríase un poquito más. Acuérdese cuando se reía. El único mensaje que me llega. Sáquese fotos con la gente, mande saludos a la alianza. Maestro, me encantaría decirle, cállate, weón, pero tiene toda la razón. Y así como pasa con países, pasa con gente también que de repente te topa en la vida y siente que la conoces desde antes. Ah, bueno, eso pasa. Bueno, sí. también se dice que uno con su propia familia se vuelve a encontrar y quien fue tu padre ahora es tu hijo, o viceversa, o alguien que fue tu pareja ahora es tu mamá. Y que así se empieza a dar vuelta la cosa y los karmas se empiezan a vivir unos con otros. Ya, perfecto. Mira, vamos a avanzar un poquito porque la ley de reencarnación la tienen como su base fundamental de creencias muchas religiones orientales, por lo general, pero no piensan todos lo mismo de cómo funciona, ¿ok? Vamos a partir con el budismo, ¿ok? El budismo es muy complejo porque el budismo no cree que tú tengas un alma. Esto es muy difícil de entender, lo voy a tratar de hacer lo más sencillo posible. ¿Se acuerda cuando yo le explicaba que nosotros somos un conjunto de cosas, cierto? Cuerpo, percepciones, sensaciones, emociones y tendencias, samkara, nuestras características de gusto y disgusto, ¿ok? Entonces, él hace el siguiente ejercicio. Por ejemplo, dice una carreta. Yo tengo una carreta acá, ¿cierto? Y digo, ok, ¿qué es esto? Es una carreta. Ya, ¿dónde está la carreta? Entonces dice, ¿qué pregunta es esa? Esto es una carreta. A ver, y yo saco una rueda y le digo, ¿qué es esto? Una rueda de carreta. Ah, esta es la rueda de la carreta, pero no es la carreta. Entonces le saco la rueda. Ya, ¿qué es esto? Una carreta sin rueda. Ah, hay una carreta. Le saco los palos. Al final, ¿qué es esto? Bueno, los mangos de la carreta. Yo empiezo a sacar todo y digo, tú me dijiste que esta era la rueda de la carreta, el mango de la carreta, el asiento de la carreta. Cuando desarmé todo, ¿cuál es la carreta? La carreta no existe. ¿Qué eres tú? No existes. Tú eres un conjunto de estos fenómenos que se reúnen y que por lo tanto van viviendo. Entonces la pregunta es, ¿qué se reencarna entonces? Claro. Si yo no existo, si yo no soy un alma que transmigra, ¿qué soy yo? Yo soy precisamente un influjo de energía que genera consecuencias de vida y biología de percepciones donde yo me siento que soy yo, Juan Andrés Alfate. Y en realidad yo no soy nada. Yo soy simplemente Dios que vivo en esta experiencia, en esta burbuja que yo llamo frente al espejo y digo, ahí estoy yo, pero que en realidad soy solo un pedazo de la única cosa que existe, que es esta totalidad que se expresa en distintas cosas. O sea, ¿qué es una ola? Ola es agua. ¿Qué es el mar? Es agua, son nombres nomás. Pero una ola que dice, uy, se separó algo que yo le puse un nombre del total. Pero todo es agua nomás. O como solo las existe el agua. gotitas del mar, que tú las separaras cada una en una individualidad, Por pero supuesto. en verdad son todas las mismas. parte Y del todas agua, conforman del parte de lo mar. mismo. ¿Se entiende más o menos? Entonces el budismo, al creer esto, habla que las reencarnaciones son los que te van dirigiendo hacia arriba en la evolución o hacia abajo, hacia los lados, dependiendo de nuestros actos. Y aquí se cita dentro del Mahabharata, ¿cierto? Creo que el texto corresponde a Bhagavad Gita, el sexto capítulo, que esto es muy lindo como metáfora. Son dos familias luchando, los Pándavas contra los Kauravas, y baja Dios Krishna a hablar con el arquero Arjuna para explicarle que para vencerse a uno mismo tiene que, mira la metáfora de esta historia, pelear con tus parientes. O sea, el único enemigo eres tú, eres el único que tú tienes que vencer. ¿Qué es lo que dice parte de este texto? Atención. Palabras de Krishna, Bhagavad Gita, Mahabharata. Igual que una persona se quita sus ropas usadas y se pone unas nuevas, también el alma encarnada abandona el cuerpo gastado y entra en una forma nueva para la manifestación, para volver a hacer algo. Sabiendo esto, Arjuna, el arquero que está escuchando las palabras de Dios, sé un mero instrumento. Ya, atención con esta palabra. ¿Qué es lo que te está diciendo este texto? Es que una vez que uno reconoce que uno no existe, o sea, no es que no existes, existe tu experiencia, pero uno no es algo que haya que cuidar. O sea, nadie te puede ofender porque ¿dónde estás tú? Si tú no estás y alguien te dice, weá, soy penca. ¿Pero somos un canal? Pero somos eso, somos una experiencia, somos un canal, somos una forma sagrada que hay que respetar este cuerpo, hay que estar atentos a nuestros pensamientos, lo que sale de nuestra boca y todo lo demás. Somos emoción, nos vamos a enojar, vamos a tirar la pachotada, nos va a dar celo, un montón de cosas, pero hay que vivir al menos en un estado de vigilia, de entiendo que me pasan estas cosas que a veces no controlo, pero no me creo tanto el cuento y no le doy tanta importancia cuando me enojo o cuando estoy excesivamente feliz.
lo logro gozar, logro mirarlo, pero no le doy tanta pelota, no me creo tanto el cuento, dejo de contarme tanto cuento. Hay por ahí un meme que decía, en vez de contarse cuentos para ser feliz, no se cuente, sea más feliz en tanto cuento. Exactamente. Igual hay que estar consciente un poco, ¿no? Por eso, porque tú tienes que, es que ese es el punto, tú tienes que ya empezar a formar, según tu grado evolutivo, un interés para estos temas. Claro. Porque si no los tienes, perfecto, todo no te corresponde nomás. Súper fácil tú haz lo tuyo nomás. ¿Cachai? No, porque nadie te exige más. Desde ese punto de vista es bien injusto, es como, vivo la vida ahora con lo que quiero, me porto mal, total, yo no voy a pagar, voy a pagar el que viene. ¿Te fijas? Claro. Por eso uno tiene que estar más consciente, ¿no?, de lo que uno vive. Es que una conciencia que es aún mayor, porque, por ejemplo, si yo digo, compadre, vengo a esta persona y la cago con plata, total, yo no voy a pagar, sino que va a pagar el que viene. Claro. Pero lo que yo todavía no he entendido es que cuando lo cago él, me cagué yo mismo, porque no hay ninguna diferencia entre él y yo. O sea, me acabo yo de robar plata, porque se lo robé a otra persona que no tiene diferencia. Pero lo que decíamos recién, pues no hay conciencia. Por supuesto, digamos. porque estamos jugando y nos creemos demasiado el cuento de nuestra individualidad. Finalmente, como dicen ciertos monjes tibetanos, dice, la gran trampa de la vida es creer que tú eres tú y yo soy yo, o que estamos separados. Cuando en realidad estamos juntos nomás, pues eso es todo. Hablamos, ¿no es cierto? Cristian también dice como somos poco conscientes, porque es verdad, es súper fácil salirse del carril y desviarse con ciertas cosas y no tomar conciencia. Pero te pregunto, aquí entra este concepto que no sé si de repente lo decimos bien o no, pero que ya es como muy común. Sí. Mi subconsciente. ¿Ya? Es como algo que está pero no está, como que me viene algo de la guata y me quiere decir que algo me quería... O el déjà vu. Como el subconsciente, como que estuviera en una tercera etapa. Algo te dice. Algo me dice. Una señal. ¿Saben no? qué? Yo de verdad, ¿puedo decir algo así con toda sinceridad? De verdad que estoy orgulloso, no, en serio, del panel que hemos conformado, de verdad. Es que sabéis que nos costó años volver a tener el mejor grupo que jamás ha tenido este programa. Lo quiero decir con todo, de todo corazón. Agradezco la pregunta una vez más. El subconsciente, que nosotros llamamos, fíjate que nosotros tenemos un cerebro, ¿cierto? Hombre y mujer por igual, en donde nosotros operamos con el lado izquierdo, que es tremenda, porque nos educaron así, que hace cálculos, que mide, que dice, ya voy a hacer esto, pero me conviene, no me conviene todo. Y el lado derecho no necesita educación, es más intuitivo, como sabe bien Carla. Sí. Ya sabe, o sea, por ejemplo, el lado izquierdo, que es más inteligente, porque todo lo piensa y es analítico, calcula. porque es inteligente, es capaz de contarse las mentiras más grandes, por ejemplo, para decir, ¿sabéis qué? Por dar un ejemplo cualquiera, le voy a poner el gorro a alguien, a mi polola. ¿Por qué, puta? Porque en realidad igual me lo merezco y no sé qué, y que la weá... Weón, siento que es tan inteligente, te inventa una cantidad de mentiras, porque el lado derecho, si tú le preguntaras, que no estamos acostumbrados a trabajar con eso, te diría, ¿sabéis qué? Yo entiendo que tenéis todas las ganas, pero tú sabéis que está mal, así que yo no lo haría. Y nunca lo escuchamos. Y esa lucha, hay una lucha. Exacto, es como el diablito y el angelito. Claro, sí. Ok, y esa voz es a la que nosotros podemos tener acceso. Algunos le llaman Dios, otro el registro acásico, otro el gran espíritu, Huacantanca, le llaman así los indios norteamericanos. Y tiene que ver con que nosotros tenemos dentro la sabiduría suficiente para trabajar, ¿no? Y a veces aflora, algo te dice, con él no, con esa pega tampoco, por acá es la cosa. A veces te llega de afuera, algo que no eres tú, y que te sopla algo. Es tu sabiduría, es tu maestro interior, como le llaman. Es como... Jung está de acuerdo, Claudio Naranjo está de acuerdo. Existe y uno puede acceder a eso a través de plantas, meditación y un montón de cosas. Qué bueno. Es oración. como cuando alguien te cuenta una desgracia o algo que le pasó malo. Por ejemplo, no sé, una amiga te dice, terminé con mi pololo porque me hizo esto y esto otro. Y te dice, pero ¿sabéis qué? Yo siempre supe. Y no me puedo haber dado cuenta ahora. Yo desde que lo conocí, lo vi por primera vez, yo supe lo que me iba a pasar y la experiencia por supuesto. Y no se le hace caso. Porque no vivimos en concordancia, en armonía con lo que tú ya sabes. Imagínate el pecado más grande, que es finalmente no hacerte caso. Así como que es como todos tus células te están gritando, no, weón, por favor, no. Y ahí está otro, weón, otra vez este weón metiendo las patas. Uno se disocia a veces. Porque samkara y karma es muy fuerte. Samkara te obliga a hacer cosas. Mira, ¿quiénes son los seres humanos? Como decían los psicólogos grandes, son todos neuróticos. En el fondo, ¿qué es?
Yo sé que esta weá me hace mal, Pero igual lo hago. Mira, po, Claro. ¿qué soy eso? ¿Soy inteligente? ¿Soy weón? Hasta los weones más brillantes lo hacen. Todos hacen weas que saben que no les conviene y la siguen haciendo igual. Entonces la próxima vez que usted diga, no, pero yo soy inteligente, me fijo, weón, somos todos saco weas. Hay que hacerse O sea, caso, todos ¿verdad? hacemos Claro. montones de weas que sabemos que no hacen mal. Entonces ahí está la lucha, po. Ahí es donde están los dos cerebros peleando. Ahora, respecto al tema de la reencarnación, así como el jainismo, el taoísmo, por cierto, el budismo, el brahmanismo, todos que creen en esto, fíjense que hay una polémica muy grande si es que el cristianismo, ¿cierto? Las religiones judeo-cristianas creen en la reencarnación. Algunos textos parecen indicar que sí, pero que se perdió en el tiempo. Algunos dicen que fue a la fuerza sacado ese conocimiento porque es mucho más fácil, dicen algunos, para el control de la persona, que te digan, tú tienes esta vida nomás, si te portáis mal te vas al infierno, así que atina, weón. Claro, O eternamente. si te portáis bien te vas al cielo, así que, weón, tení una bala. Por supuesto, todo eso no alcanza a explicar, como decía antes, por qué muere un bebé de 6 meses, porque alguien que obra bien le va como la hueá, Enfermedades. un montón de cosas, ¿cierto? Pero hay textos, ojo, no uno, varios en la Biblia que parecen deslizar que hay lecciones sobre la reencarnación, incluso algunas dichas por el propio Jesús. Hay un texto en San Juan, él hablando con Nicodemo, que dice más o menos así. A ver qué piensan, mira. San Juan, capítulo 3, versículo 2 al 3, la Biblia. Ya le voy a explicar qué es lo que dice el cristianismo respecto a esto. Nicodemo, alguien millonario por lo demás, vino a Jesús de noche, ¿cierto? Lo fue a ver y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, él es el Hijo de Dios reencarnado como ser humano. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. O sea, diciéndole tú claramente el Hijo de Dios porque obras milagros, la sabiduría que te rodea, etcétera, etcétera. Respondió Jesús y le dijo, en verdad te digo, lo recalca, que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Como diciendo que si tú vives varias veces, podrías hacer lo mismo que yo. Y continúa. Nicodemo luego le dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Claro, si ya nació, porque Jesús le dice que hay que nacer varias veces para ver el reino de Dios. ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre una persona y volver a nacer? Y dice él, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si dijera las celestiales? Lo que le dice Jesús es que si no crees en esta simple mecánica que se genera en el mundo terrenal, ¿cómo quieres siquiera que te explique cómo funcionan los reinos celestiales? Algunos dicen que lo que está hablando es de la reencarnación, que la única manera de acercarse a Dios es no una vida, sino que necesariamente muchas, por muy mateo que sea hay. Y finalmente, ¿cuál es la explicación? Eso sí, debo decir lo que dice el cristianismo, es que uno renace, pero a través de los sacramentos y en este caso del bautizo. Eso sí, puede ser, pero obviamente este texto, más otros más, pareciera al menos que se hablara de la reencarnación. Pero para que nos quede claro, el cristianismo, si usted es una persona cristiana, devota, debo decirle que la reencarnación no está considerada como un credo válido, incluso casi hasta como una ofensa dentro de ese marco teórico. Eso lo tengo que decir. Hace un rato hablaste de que uno se podía reencarnar en distintas cosas. A mí una vez me tocó escuchar que uno se reencarnaba si era yo hombre, siempre en hombre, o si era mujer, siempre en mujer, etc. No tiene gracia así. Existe, por decirlo así, pongámoslo como lo más fácil. Ya. Como una pirámide, entonces, como si tú si bajáis, eres animal, si subís a una cosa más celestial, dependiendo de lo que vayáis haciendo. No. Hay como una escala. Hay como categorías. por Hay decirlo. distintos reinos, Para ponerlo el un poco más fácil, mineral, el ¿cachai? vegetal, No. el animal, el humano. No, de hecho, tengo que citar al tercer Buda, Siddhartha Gautama. Él dijo una vez, hay una serie de libros de Buda, porque él hizo 84.000 lecciones, donde, debo reconocerlo, que prácticamente explicó. O sea, le preguntaron de todo. O sea, en el fondo, se le hicieron 84.000 preguntas sobre por qué el sufrimiento, por qué ocurre, si yo mato a mi mamá, ¿qué pasa? Porque, aunque esté haciendo algo malo, o sea, si yo mato a alguien porque estaba haciendo algo muy malo, yo hice algo malo, todas esas preguntas las respondió. 84.000 preguntas, 84.000 respuestas. Una de esas lecciones se llaman yakatas. Yakatas es un grupo de lecciones del Buda que corresponden a las encarnaciones del propio Buda, de este príncipe Siddhartha, antes de convertirse en Buda, entre las cuales hay muchas de animales, cuando él era animal.
Y son bien bonitas y se cuentan como cuentos para niños. Como la película Lassie. Pero supone que no son fábulas y las cuenta como cosas reales. De hecho, él no jugaba con fábulas. Él decía, lo más importante es hablar de forma directa, concreta, sin vueltas y las cosas como son. Por lo tanto, no serían fábulas. Pero siendo un animal no cargas con tanta cosa energética porque no tiene mucho decisión de bien, mal. Libre albedrío. Claro, son como... Pareciera. Hay más instinto ahí. Pareciera, sin embargo, hay actos heroicos de los animales, pero no nos metamos ahí porque ya nos vamos, son dos programas, ¿ok? Bien. Porque esto es muy complejo. Pero la pregunta era si es que existe... Ya. Y hablando de la reencarnación, en algún momento el Buda, que decía, pasaba por una casa, y esto está escrito, decía, en esa casa, en 300 años más, van a ser un gran monje, van a ser un gran hombre espiritual. Y efectivamente, están identificados con nombres que son grandes próceres de esta religión. Ya, entonces alguien le preguntó, ¿yo cómo puedo decidir mi karma? Y él rápidamente los paró y les dijo, ¿cómo funciona el karma y la reencarnación? Es tan compleja, hay que saber ver toda una cantidad de factores como si fuera una ecuación de 8000 pisos, que mejor ni se metan ahí, porque es muy imposible calcularlo o siquiera manipularlo. Pero dijo algo que es más temible. Ustedes, como ser humano, aprovechen cada segundo para tratar de trascender. ¿Por qué? Porque les voy a explicar lo siguiente. Todo el mar que existe en este planeta, el océano, supongamos que existe una argolla de 20 centímetros, que está en algún lugar del mar, de todo el mar que existe. Le explico, Buda esto lo decía, él nunca hablaba como metafóricamente, decía el agua, pan pan vino vino. O sea, el agua, eso sí, no lo interprete. Yo te estoy diciendo cosas no para que interpretes, te las digo como son. Dice, imagínate todo el océano y imagínate una argolla 20 centímetros. Y que por ahí hay, debajo del agua, navegando una tortuga, en algún punto. Y que en cierta ocasión decide levantar la cabeza y justo su cabeza pasa por esta argolla. Esa probabilidad es la que todos tienen de llegar a ser un ser humano. Impresionantemente pocas. O sea, aquellos que hoy, como tú que me estás escuchando, como nosotros que estamos acá, el hecho de tener un cuerpo de ser humano es impresionantemente difícil. O sea, tenerlo es la única condición, es aprovecharlo para poder trascender. O sea, el que se pierde esta oportunidad, cuando te vuelva a tocar, compadre, ¿quién chucha sabe? Ahora, maestro, ¿qué dice la ciencia de todo esto? Porque yo te toca hablar de la hipnosis en un segundo, porque claro, uno escucha a algunos profesionales que, la Carla sabrá perfectamente esto, que lo avalan, que hacen hipnosis, que conectan la hipnosis con reencarnación. Pero hay otros que dicen que el subconsciente y qué sé yo, que el cerebro, que te hace generar imágenes que no existieron, en fin. Uno de los grandes, así como eminencias en cuanto a la reencarnación, es un psiquiatra, que es Brian Weiss. Claro. Y él es médico, imagínate, o sea, él es una persona con una visión totalmente científica que ha tratado de hacer ciencia con sus pacientes, a los cuales hipnotiza y a todos los lleva a vidas pasadas y les encuentra vidas pasadas. Y sabes que él tiene un libro tan lindo que es de almas gemelas. Sí, que encontró dos pacientes que no tenían nada que ver y les encontró una vida pasada en común. Está bien, pero y se juntaron y hicieron una pareja. Pero es una corriente entiendo, de la hipnosis, sí, claro. No, de gente que cree, médicos que creen y otros que... pero lo que hay que entender es que él no tenía una opinión sobre esto. Terminó creyendo, porque haciendo hipnosis regresiva para curar traumas, se dio cuenta que retrocedió más allá de la vida que le correspondía y se da cuenta que el problema de, por ejemplo, el medio al agua o el asma de que te está ahogado, no tenía que ver con esta persona que tenía 30 años, sino con algo que le haya pasado 60 años. Pero hay otros que sostienen de que estos son imágenes del subconsciente, que crea el cerebro y que en realidad es que siempre va a haber eso. Pero es bueno hacerse una regresión, es bueno que yo me entere, en mi vida actual, en lo que yo estoy ahora, saber lo que pasó. Yo lo hice a propósito con una alumna destacada de Brian Weiss, el hombre que acaba de mencionar Carla. Y sí, pero uno no debiera hacerlo por curiosidad, ojo, uno debiera hacerlo como porque tiene ganas, digamos, de trabajarse a sí mismo. Claro. Hacerlo por curiosidad, vaya a rayar la papa y vaya a encontrarte con cosas que si las vaya a dejar ahí dando vueltas, al final puede llegar a ser peor que mejor. No es un juego, claro. Sí, no es un juego. Ahora, ¿por qué creer o no creer? Porque si es que alguien dice algo, ¿tú cómo determinas si es un sueño del subconsciente? Es demostrar si lo que él dice existió o no, pudiendo no tener ninguna relación con esos datos. Y es lo que les quiero hablar ahora, cuando niños
O personas lograron recordar una vida pasada y se confirmó que así era. Maravilloso. El tema de la hipnosis es complicado. Aquí tengo que ser con los pies en la tierra y con la honestidad que nos caracteriza. Los propios terapeutas que trabajan con la hipnosis, ellos piensan, varios de ellos, que recordar vidas pasadas es un ejercicio de falsas memorias, ¿ok? O sea, lo que te preguntaba yo recién. Se cree. Sin embargo, hay casos puntuales, y que no son pocos, en donde personas han recordado una vida pasada con lujo de detalle, y que claramente no tendrían cómo saber, porque estamos hablando de niños de 7 o 12 años, claro. y que terminan yendo a un país que nunca han viajado, de hecho nunca han salido del barrio, solamente el colegio a la casa, y reconocen nombres, personas, y cuando van al lugar, esas personas, esos nombres existen. Y tienen recuerdos vívidos de las personas que vienen ahí, saben cómo llegar, saben dónde están las casas, dónde están sus cosas. Sin ir más lejos, los Dalai Lama, como el actual, ¿cierto?, que está refugiado en la India después de la invasión china al Tíbet, ¿cómo los encuentran? Los monjes, a través de sueños, cuando está muriendo, el anterior le dicen, por favor, indícame a través de sueño algo dónde te tengo que ir a buscar. Y salen a buscar a estos niños y finalmente los encuentran a través de que estos niños muy pequeños logran reconocer qué cosas, objetos que se les presentan son suyos o no. Y el último Dalai Lama fue muy lindo porque cuando él reconoce los objetos, estamos hablando de un niño de aproximadamente 4 años, cuando fue descubierto 4 o 5 años no más, él toma una de las cosas que era de él y le dice, frente a un hombre de 80 años, y le dice, y este que era mío, yo te lo agradezco porque esto me lo regalaste tú, y le dice el nombre, que no lo sabía cómo se llamaba, me lo regalaste cuando yo tenía 50 años, le dice el niño de 6 años. Bueno, él se pone a llorar porque reconoce que es su maestro, que lo crió, este hombre de 70 años, y este niño que hoy día tiene 5 años, pero que es el maestro que le enseñó todo lo que sabe él ahora. Cosas así, ¿ok? Claro. Vamos a casos puntuales. Esto se ha descubierto a través de marcas de nacimiento, que luego haciendo una regresión se dan cuenta de que personas murieron apuñaladas en cierto lugar y que le tienen miedo a los cuchillos, un montón de cosas, ¿ok? Huellas dactilares que son iguales, que se supone que deben ser únicas, y un largo etcétera. Vamos a un caso patente. El caso de Gus Ortega, que siendo muy pequeñito, incluso ya en su primera etapa, con apenas 18 meses, 1 año y medio de vida, comenzó a hablar frenéticamente respecto a una persona que resultó ser ni más ni menos que su abuelo. A ver si se entiende. El abuelo, el padre de la madre de este niño, muere y 1 año después nace esta persona. Vale decir, el abuelo no alcanzó a conocer su nieto, pero este nieto, este niño, Gus Ortega, termina haciendo entenderle a sus padres que él fue su abuelo. O sea, se reencarnó en el abuelo. Exacto. La mamá tuvo a su papá en el fondo. O sea, parió a su papá, que tiene ahora el nieto de su hijo. ¿Y eso siempre es así? Si uno se reencarna, ¿vuelve a la misma familia? No. Es más común con los animales. Con las mascotas generalmente tratan de buscarte. En muchos casos, a través de distintos animales que llegan a tu casa se ha demostrado. Pero eso es mucho más difícil, digamos, porque se tienen que dar una serie de condiciones. Se dan más personas que viven en lugares apartados, donde hay crianzas de animales. Pero con las personas no, esto no es tan normal, fíjate. ¿A Celia Cruz le pasó algo así? Pues ella tiene una historia... Buen punto, exacto. Sí, porque su tía, que era cantante, ¿cierto? Ella finalmente, que entiende y cree todo esto, profesaba esta religión, le dice, cuando yo me muera yo quiero seguir cantando y quiero volver a nacer en esta familia que me hizo tan feliz. Quiébrenme los dedos, dice ella, para que cuando yo nazca de nuevo, porque yo voy a hacer todo lo posible al otro lado de nacer acá, me van a reconocer. Cuando nace Celia Cruz, tenía estos dedos partidos. Nació con eso. Y todos la reconocen como su tía. O sea, como, obviamente. Eso puede ser así. La tía murió justo cuando estaba ella en el vientre materno. Claro, o sea, sí puede ser así. De hecho, se ha descubierto que a veces un Dalai Lama puede reencarnarse en 3 personas distintas. Ocurrió una vez. O sea, ya, les voy a explicar. Hemos entendido que algunas de las creencias, ¿cierto?, de la reencarnación tiene que ver donde no creen en el alma, sino que es una energía que le da impulso a que se genere otra vida, pero que viene... Transmuta. Detrás de lo que pasó antes, entonces podemos decir que es lo mismo. Entonces, para explicar esto, los monjes lo dicen así. De hecho, está explicado en el Upanishad. Si yo tengo una vela, dice, ¿cierto? Tengo una llama, una vela con un fueguito. Yo agarro otra vela, le saco un fuego a esta y tengo 2 velas. La pregunta que hace, ¿esta llama es la misma que esta u otra? Entonces tiene que responder. La respuesta correcta
es la misma y otra. Porque está sacada de esta, pero... No es la misma. En otra pero vela. es otra. Pero independiente. Finalmente. O te preguntan, durante toda la noche, cuando la vela se consumió, la llama de las 3 de la tarde, ¿es la misma de las 6 de la tarde cuando se acabó la vela? Esa es la pregunta. ¿Tú sigues siendo el mismo, vas cambiando lo suficiente para que sea algo distinto? ¿Se entiende? Bueno, Ok, ya. buen ejemplo. Ok, perfecto. Entonces, finalmente vimos de Gas al abuelo, que se parecía bastante. Se y parecía. finalmente tenemos cuña del mismo protagonista. Atención. I was saying just a second, Jason went back diddling. He started talking about Grandpa. And, you know, just the little things he was saying that we knew he couldn't have known because he never met Grandpa. Yeah, we were pretty puzzled about it. Then one day, Ron Ortega brought a set of old photos home, and something even more remarkable occurred. And I said, oh, look, here's, look at this old photograph. And he came up to it and he goes, oh, there's me. I mean, I was like, just totally astounded, you know. It just stopped me, you know, cold. I mean, because how would he know that? Gus would make more statements like that over the course of the next years. He would recollect episodes of his grandfather's life that even Ron could hardly remember. And he was there. Qué fuerte. De hecho, perdón, hago una corrección, él era el papá del Papá. niño. Ah, ya. Ok, o sea, Materno. se entiende, ¿no? El abuelo reencarnó en su nieto. De hecho, él, cuando la primera vez que empezó a llamar la atención es cuando él empezaba a hablar de su nombre, como se llamaba su abuelo. Él una vez ve a su papá, siendo muy chiquitito, ustedes vieron lo pequeñito que era Gus, y le dice, hoy cuando tú tenías mi edad yo te cambiaba los pañales. Entonces al principio dicen, claro, como a él le cambian los pañales, debe pensar Está eso. jugando. Y de repente en algún momento dicen así como, hoy me dio pena, dice él. ¿Por qué? Porque me acordé que mi hermana la mataron un hombre malo. ¿Qué hermana? Si no tenía hermana. Y ahí es cuando el papá se queda loco, porque su tía, ¿cierto? Fue asesinada, digamos, en un asalto. Entonces ahí es donde él empieza a investigar, le empiezan a hacer preguntas y él se reconoce en fotografía, comienza a saber el nombre de los amigos. Esa guaya es tu match, pues, weón, ¿cachai? Sí. Y él se ve eso, él dice, sí, oye, aquí ya estaba viejo, dice, y un niño de 2 años hablando de eso, es muy loco. Y decía cosas después más grandes, qué bueno estar de vuelta. Ojo, esto se le acabó. Porque se supone que los ciclos de la vida de una persona están determinadas cada 7 años. Cada 7 años yo tengo un proceso de cambio a nivel de los chakras, astral, espiritual, bioenergético, lo que ustedes crean. Y mientras soy niño, tengo todas esas conexiones abiertas, estoy limpio. De hecho, una de las cosas que ensucian los procesos de recordar, el ajna, el tercer ojo, tienen que ver, por ejemplo, con las iniciaciones sexuales. Queman las posibilidades de tener un contacto con lo otro. Es como que ya los impulsos sexuales te obligan a ser tú una nueva persona que necesita reproducirse con otro, ¿ok? Entonces, este niño, como estaba antes de los 7 años, que es donde se da la mayoría de los casos, todavía recuerda. Quizás podríamos decir que todos los niños de 7 años, si uno les preguntara, terminarían acordándose una gran mayoría de sus vidas pasadas. Lo que pasa es que uno no lo hace tema nomás. Oye, ahora, ¿por qué? Porque no sé si tienen la respuesta, pero ¿por qué sucede esto que uno se reencarna en su propia familia y tan pronto, digamos? ¿Tiene una explicación eso? Sí, se puede explicar una vez que ha sucedido. Ciertas atracciones, porque mira, según el libro que mencionaba la Carla, que es el libro tibetano de la vida y la muerte, que en realidad está basado en el libro tibetano de los muertos, que ese hacía anterior, que es de Padmasambhava, que es un gran maestro de la India y todo lo demás, y que se fue al Tíbet. Él dice que cuando uno muere pasa por distintas etapas, que se les llaman bardos, que son varias, que donde aparece como una especie de juez en algún momento, te dice, tú hiciste, obraste bien, mal, que te empiezan a tentar para que tú vuelvas a vivir, porque esto es mucho más heavy, ¿eh? Lo voy a solo deslizar. Cuando uno vive, no solo vive en tu experiencia, vive en un montón de entidades que están preocupados de lo que tú haces, de que se alimentan de ti. Tú eres un conjunto de cuestiones que sirve de alimentos para otros. Esto es de nunca acabar. Por eso les voy a decir, así que no pregunten tanto, porque las preguntas no tienen fin, así que preocúpate de esto nomás. Porque la verdad es que la weá es terrible. O sea, y el mundo es mucho, pero mucho más raro de lo que tú te imaginas, y es súper complejo, que te podés abrumar. ¿Ok? Ya. Entonces, cuando llega esta distinta etapa, en la última, finalmente se ven parejas copulando y uno elige por afinidad. Los hombres, los
de personalidad masculina, los que van a nacer como hombres, eligen a la mamá de la pareja. Y los que nacen mujer, eligen al papá. O sea, aunque después en la práctica sea de otra manera, las personas que nacen mujer, les interesó más el papá de la pareja. Necesitan que el papá le explique algo. Y los hombres su mamá. Eso es lo que explican ellos. Y cuando ellos están copulando y se va a generar de ahí, digamos, una fecundación de óvulo, esta persona, por atracciones e intereses, termina incubándose dentro de este cuerpo biológico que comienza a conformarse. Lo que explicaría que dentro de otras cosas, sobre el tema del aborto, sí habría una vida de un proceso anterior que se generó ahí. ¿Y va de la mano con tus tendencias? Sí, pues el samkara es el que te obliga, te aterriza. Entonces, si tú tienes una vida que está demasiado vinculada a tu familia, pero que tiene que ver con intereses que se desarrollaron y que continúan ahí, hay una alta posibilidad, pero aún esa alta posibilidad es escasa, de que tú renazcas dentro de tu propio grupo familiar. Ahora, nunca llegáis, nadie llega en cero, limpio, impecable, así como que cerraste alguna etapa esos 7 años que sé y empezáis así como pum. Es una muy buena pregunta, porque alguien podría hacer el siguiente cuestionamiento. Alguien, si vivió tantas vidas, podría decir, esta fue la vida 1 y antes de eso, ¿qué mierda era? Claro. O la última. Se dice que hay almas viejas y almas nuevas, po. Exactamente. Más bueno, antiguas. existen procesos de los distintos reinos que hay. A ver, uno dice que para existir, esto lo dice Nagarjuna, uno de los grandes filósofos budistas, ¿cierto?, de hace muchos siglos, que hay solo 4 maneras, y él es un hombre perfecto, tiene una inteligencia realmente exorbitante, solo hay 4 formas de existir en este plano. Uno puede nacer por vientre, por huevo, por humedad, claro, por la factoría del proceso, o por espontaneidad. Esta última es donde la deja vinculada a los demonios, los asuras, espíritus buenos, ángeles, elementales, duendes, hadas, todos los demás, o espíritus nuevos que recién por espontaneidad entran dentro de este otro circuito, claro, ya sea animal, vientre, mamífero, ave, cualquier hueá. Pero finalmente tiene una razón, tú puedes nacer por solo 4 cosas: vientre, huevo, humedad o espontaneidad. No existe otra forma de vida, de realización tridimensional en este mundo material. Bien. En el otro mundo las guas son muy locas. Yo he tenido la oportunidad de visitar al Tiro Boy, esas otras dimensiones, y no tiene nada que ver con esto. O sea, bueno, olvídate, nosotros vivimos una de infinitas realidades. Esta es una nomás. Y que es ordenada, o sea, yo, claro, por ejemplo, aquí está la mesa, yo me voy para la casa, vengo mañana y está más o menos la misma mesa. Las otras guas son muy raras, son muy inoperantes para la vida como la entendemos nosotros. No, para entender un poco el ítem de espontaneidad, ¿tiene que ver algo necesariamente con algo mucho más místico? No. ¿Medio hechicería? ¿O no, como para de nada. generar una Ya, pero vida nueva? es todo eso. Fíjense que nacen criaturas nuevas cuando todos nos enfrascamos en un pensamiento común. Me explico. Cuando yo genero un santo, por ejemplo, la Virgen de Guadalupe, por ejemplo, bueno, en realidad es que ese no es el caso, pero, por ejemplo, si yo creo en algo... La paz. Por ejemplo, la paz. El feminismo, por ejemplo, yo comienzo a generar un espíritu que logra tener vida propia. Es como que, porque ¿qué es la vida? Es un deseo y un pensamiento que se encarga. Si muchas personas pensando y deseando algo, se genera lo que los psicólogos, en realidad no sé si son los psicólogos exactamente, se genera un egregor, que es una entidad separada, impulsada por un deseo colectivo. ¿Qué somos nosotros? Somos deseos vivientes, somos pensamientos vivientes. En algún momento, antes de ser algo, era simplemente el deseo. Era una cosa como un sueño oscuro que quiso sacar una patita para afuera, ¿sí? Y empezó como una planta a crecer y se convirtió es como física en esto cuántica también eso, cuando dicen que los átomos son nubes de probabilidades y hasta que nosotros le ponemos lo que dice es verdad. le generamos una existencia. Lo que acaba de decir es algo aceptado por la ciencia. Los átomos existen nubes que están esperando que un ser humano, como entre otras cosas, esté mirándolo y decía, oye, me gustaría que la agua fuera para este lado. Claro. Y entonces dices, perfecto, obedezco tu orden, y se va para la derecha. Y pasan cosas en relación de lo que muchas personas quieren que pase algo. Es como una cadena de oración. Somos como Dios, es una cadena de oración, es creer en el niño que llora, el cuadro, etcétera, etcétera. Sí, tiene que ver. Nosotros somos Dios y podemos controlar la realidad. Lo que pasa es que ¿por qué no sucede tanto? Porque no lo creemos. Y porque estamos en una competencia, porque yo quiero algo y Lama quiere quizás lo contrario. Entonces se forman disputas y vivimos dentro de un oleaje de pensamiento y deseo que es la vida. Maestro, me tengo que... ¿Se entiende, no? Les da sentido, ¿no? Me tengo que ir a una pausa comercial. Pero es que tengo lo mejor.
1:07 a.m, estamos de vuelta, maestro. Hay casos sorprendentes que avalan de cierta forma toda esta teoría, ¿no? De la reencarnación. Uno de los casos más sorprendentes y mejor documentados es de este niño llamado James Leininger. Él nació el 10 de abril del año 1998 y lo estamos viendo. Él empezó a los 2 años a tener pesadillas. ¿Qué decían esas pesadillas? Que él comenzaba a despertarse a eso de las 3 de la mañana, bueno, eso ya es otro tema además, en donde él decía que va en un avión que se está incendiando. Entonces él gritaba, despertaba gritando, mi avión está en llamas y no puedo salir. ¿Qué es lo que pasa? Que lo que él va a terminar descubriendo es que su hijo fue un piloto de guerra durante la Segunda Guerra Mundial, en las guerras que se llevaron a cabo en territorio japonés, en Iwo Jima, y donde él comienza a dar datos de cuál era su nombre, cuáles eran sus compañeros de tripulación, cuál era el nombre de su avión, de qué portaaviones había salido, y finalmente que pese a todos sus intentos, cómo no pudo sobrevivir cuando finalmente su avión estalla. La cuña la tenemos del papá de este pequeño, cuando él entiende de que quizás su hijo, efectivamente, como él afirmaba, fue un piloto de guerra de la Segunda Guerra Mundial, precisamente. Atención. Y empecé a preguntarle, ¿qué le pasó a tu avión? ¿Le han disparado? ¿Quién le ha disparado? Los japoneses. ¿Y cómo sabes que fueron los japoneses? Creo que esa noche dijo, el sol rojo y grande. ¿De dónde sacaba eso? ¿Cómo podía expresar algo tan concreto? Y seguí. Le pregunté de dónde había salido su avión. Y me dijo, ¿de un barco? ¿Tiene nombre tu barco? Y dijo, sí, Natoma. ¿De dónde sacó esa palabra? Nunca la había oído antes, pero le dije que sonaba japonés. Volvió sus ojos hacia mí y dijo, no, de Estados Unidos. Y existía. El papá dice, tú que eras un piloto norteamericano, ¿y qué te dispararon los japoneses? Ya, ¿y de dónde salió tu avión? Ah, de un barco grande, se llama Natoma, le dice. Y dice, pero eso suena japonés. Le dice, no, el niño, no. Sí, pero es norteamericano. El papá se mete y se da cuenta que hay un portaaviones, transportaviones, se llama Natoma, que estuvo participando durante la Segunda Guerra Mundial obviamente en los investimientos que se hicieron en Iwo Jima, ¿cierto? Entonces él empieza a decir, ¿y cómo es tu avión? Y le empieza a dibujar, mira, son unos aviones que ya no hay, que tienen las alas quebradas. Y le describe un corsario, que son los aviones que se ocupaban para aquel entonces. Es el dibujo, ¿no? Exactamente, él empieza a dibujarlo y todo lo demás. Y dibuja obviamente el barquito, etcétera, etcétera. Entonces, en algún momento le dice, oye, así como que trata de andar, y le dice, y bueno, ¿y tú te llamabas como ahora? Digo, sí, no. Yo me llamaba James M. Houston, dice. Ah, ya, Houston. Perfecto. Y ahí es cuando el papá sale a investigar y descubre que ahí está el portaavión, que se llama Natoma, y que murió un piloto, dentro de varios, por supuesto, que había un James M. Houston, y que murió exactamente encerrado en la cabina cuando no pudo ser expulsado, no funcionó el sistema de eyección, y que ahí lo estamos viendo, es el piloto que se parece bastante al niño por lo demás, y que murió obviamente quemado dentro de la cabina. ¿Tiene que ver el hecho que sea una muerte traumática, que el niño recuerde y sepa hasta otra vida? Fíjate que yo creo que aumenta las probabilidades, porque pareciera que, claro, queda tan marcado, queda como un trauma tan fuerte, que ese recuerdo termina acompañándote después en la vida siguiente. Queda algo fuerte en ti, grabado. Puede explicarse las fobias, no sé, por ejemplo, miedos. Por ejemplo. Lo que hablábamos antes del asma. A volar. Brian Weiss descubrió que casi todos sus pacientes con asma, pero casi todos, se habían ahogado en una vida pasada. Y cuando vieron este ahogo, se sanaron automáticamente. Cuando lo revivieron y lo elaboraron y se dieron cuenta que así era. Y también yo creo que aquí podrían correr los ejemplos de las personas que se hacen regresiones y hablan en otros idiomas. Y se dice que, claro, regresan a otras vidas y logran, no sé, un chileno habla en alemán y nunca en su vida habló alemán. Y lo graban. Claro, y sin embargo para cada cosa también hay otros que dan otra explicación, que poliglosia, algo así se llama, que es una persona que empieza a hablar de repente un idioma que jamás había estudiado y lo habla perfecto, y lenguas muertas, así que... Claro. O muchas veces cuando salen de un coma y demás, hay casos en los que empiezan a hablar en otro tipo de lengua. O gente supuestamente abducida también. Mi suegro despertó un accidente hablando francés. Por ejemplo. Juro por Dios. Y no estudiaba francés. El papá de mi pareja despertó hablando francés después de un accidente. Claro, porque se supone que cuando tú mueres o tienes una experiencia cercana a la muerte o estás en un estado de coma, se genera un reseteo
y puedes agarrar cosas que están dentro de tu disco duro, que están muy perdidos adentro. Claro, uno tiene los recuerdos de su nacimiento en adelante. Que de hecho, el nacimiento, el parto, como decía Groff, es como un estado perinatal traumático, en donde ese trauma es tan fuerte, el nacer, que te hace que te olvides, entre otras cosas, de los demás. Pero algunos, obviamente, tuvieron un ejercicio de vida tan fuerte anteriormente que, pese al trauma del nacimiento, lo siguen conservando, como el caso de este niño. Ahora, este niño es un caso único. En realidad no es único, hay varios. No tanto, eso sí, donde él le empezó a preguntar a tu papá, ya, y tú, ¿a qué edad moriste? No sé, 30 años. ¿Y estabas casado? Sí, mi señora se llamaba tanto. Y entonces él dice, y bueno, ya está el avión, está el nombre del piloto, deciden ir a la casa. Y él reconoce a su esposa, un niño que ya por entonces tenía como 65 años. Y se acuerda, ¡ay, así como Lucía, ¿cómo estáis? Así, bueno, ella muerta de lágrimas y todo lo demás. Y de alguna manera abrazó un niño de 2, 3 años que terminó reconociendo que era su esposo, digamos. Que había muerto en la Segunda Guerra Mundial, a quien no vio más y que ahora vivía lejos de ahí, en otra familia. Y que recordaba lo que había hecho, pero lo que más acordaba era su vida como piloto. Hay una historia súper parecida en Estados Unidos de una chica, se hizo libro, se llama La tragedia de Brady Murphy. ¿Ya? Y ella empezó a jugar con la hipnosis en una fiesta porque se encontró con un terapeuta, le dijo, hipnotízame. Y empezó a hacerle regresiones, pero dentro de la propia vida, y de repente, sin querer, los dos llegan al momento del parto y empiezan a llegar atrás del parto y ven otra vida, hasta que ella empieza a describir un lugar en Escocia. ¿Ya? Describe una casa, describe a la gente y empieza a explicarles cómo llegar, y viajaron. Y esto fue un experimento hecho, llevaron cámara, después se hizo el libro, y todo lo que ella describía existía tal cual, y había una familia de gente mucho mayor y también la reconocieron y había sido parte de esa familia. Hacía unos años atrás, era una chica de unos 20 años. Ahora, es loco. Ahora, perdona, una pregunta que me salta ahora con lo que dice la Carla, para no dejarla pasar. ¿De qué podría servirle a uno saber qué fue antes? Para elaborar traumas, por ejemplo, fobia. Eso es una, si es que tienes, una si cosa... que tienes, claro. Si no tienes, si no tienes, o sea, para oye, sabes que tú fuiste granjero en el lío. No sé, claro, es que lo que pasa es que en realidad aquí lo que hay que entender es que no es quizás válida la pregunta para qué sirve, porque no hay un propósito. Sucede nomás. Claro. Pasa. Y alguien lo puede aprovechar o no aprovechar, pero no es una condición. En el caso de este niño, cuando finalmente reconoce su antiguo parentela, sabe que este hombre existió, James Houston, todo lo demás, el papá decide llevarlo a Japón, donde Iwo Jima, y él dice, yo morí más o menos en este sector. Y él decide, papá, cómprame flores. Y él agarra flores y él se la entrega a sí mismo en un lugar donde él recordaba más o menos dónde había muerto. Y de ahí no soñó más. Es como que hizo las paces con su trauma, con su pasado, y de ahí él siguió viviendo normalmente. Es como que fue a despedirse de sí mismo. Hay que cerrar. De un recuerdo, cerró un ciclo. Sí. Es como quien curó bueno, y con trauma. Los ciclos que tú nos dices cada 7 años, quizás tenía que cumplirse en ese tiempo para él. Pero mira, y cuando tú los ves son bien iguales. Está el piloto a la izquierda y él ya mucho más grande. Sí, ¿te das cuenta? Bueno, es fantástico, es maravilloso. Ahora, claro, la reencarnación explica un montón de cosas. Y en realidad prácticamente explica todo. Ahora, pucha, si usted cree o no la reencarnación, depende de un marco de cultura, en el que ha sido criado y no. Yo creo porque me parece lógico nomás, simplemente. Yo no tengo experiencias de recuerdo de vidas pasadas, ni mucho menos, pero sí he tenido experiencias de estados de conciencia amplificados, y la verdad es que no puedo negar la existencia de estas cosas. Y como dije antes, la vida es mucho más rara y compleja que como tú te imaginas. Maestro, me tengo que ir a una pausa comercial, pero tengo más. Yo sé que siempre hay más. De este tema podríamos estar hablando hasta las 5 de la mañana, es fascinante. Sí. Más a la vuelta de esta pausa, ya volvemos. Ya, maestro, 1 de la mañana con 26, vamos a tener que dejarlo pendiente. No. Bueno, hacemos una segunda parte. Yo creo que hay que hacer una segunda parte. Agradecer a Bar Badalú, que nos acompaña como siempre, por supuesto. Hoy día Karma fue, vaya a darse una vuelta ahí al Bar Badalú. Ahí están, Avenida Italia 1228 en Providencia. Vaya de parte de este programa y tenemos descuento, ¿no? Por supuesto. 50% de descuento, maravilloso. Bar Badalú, ahí en Barrio Italia. Oigan, tengo entradas para UB40. Aquí tengo. 2 entradas para V40. Bueno. Que viene con Ali, que es el vocalista original de UB40. Así que me escriban en las redes sociales de Así Somos, en el Instagram y en el Twitter, porque voy a regalar estas 2 entradas. ¿Sí? ¿A todos? No me etiqueten a mí, escriban al Así Somos. sí, no es necesario.
Mario. Pero igual sí. Sí, porque ayer me etiquetaron por un montón de Sí, Juanes. por eso lo digo, Ya. imagino. Ok, ¿qué más? Ahí está, Yubiforio Domingo, entradas en Ticketek. Agradecer a Manos de Monje, de comida italiana. Se agradece. Ahí están los teléfonos para que usted vaya y disfrute de Manos de Monje. Hoy día comimos lasaña, ¿cómo está? Al dente, rico. Maravillosa, rica, calentita, maravillosa, te pasaste increíble. Manos de Monje en www.manosdemonje.cl, están aquí en Peñalolena, aquí cerquita, así que vaya, conózcalo y disfrute. Agradecer a Elefante Digital también, gráfica publicitaria. Si usted necesita gráfica publicitaria, métase ahí a www.elefantedigital.cl, ahí están los números telefónicos. Uno nunca sabe cuándo va a necesitar una gráfica publicitaria. Nunca, es verdad. nunca. Ahí está, www.elefantedigital.cl. ¿Qué tenemos esta noche en Expediente, maestro? Gracias al estreno de la segunda parte de Blade Runner, tenemos lo mejor de Ryan Gosling. Cálculo Mortal, siendo Rico. cuando era muy joven, tremendo actorazo, haciendo de malo. Notebook, Diarios de una Pasión. Noah. Qué buena película. Gangster Squad, peliculón. Y La La Land, por supuesto, la gran Nino. película. La mejor. Estreno exclusivo, Gun Wars, The Last Droid, del Mamoru Oshii, tremendo director de anime. Esta vez con actores reales. Y primer y último capítulo. Bueno. Los chicos de Hazard. Yo soy ¿Cómo partió y cómo terminó este tremendo fenómeno de los chicos de Hazard, ni más ni menos? ¿Cómo terminó la prima Daisy? ¿Cómo terminó la prima Daisy? En 4 más. En 4 episodios. Ah. ¿Todo eso cuándo, maestro? Ahora en Expedientes. Ya, ok, nos tenemos que ir. Gracias por la sintonía de esta noche. Cuídese, pórtese bien, ande con cuidado, respete, pero respete. Karma, todo eso, Dharma. Caso cerrado. Sí, puede reencarnarse quizás en qué guste. ¿Sí o no, maestro? Tal cual. Es verdad. Gracias, aquí está la entrada. Será hasta mañana. Nos vemos. Chao. Chao. I can't doubt, better leave. I wanna